Este es el último momento de Jimi Hendrix. Una habitación silenciosa en Londres, un amanecer gris y un genio que ya no volverá a despertar. Antes de morir, su nombre ya era eterno, pero su final quedó envuelto en sombras y preguntas. Pocos saben que, horas antes, Jimi estaba exhausto, confuso y profundamente solo. El hombre que había cambiado para siempre la guitarra eléctrica estaba perdiendo el control de su propia vida. En la cima de la fama, Hendrix no dormía en paz. La música lo había llevado más alto que a cualquier guitarrista de su generación. Pero el precio del éxito fue una presión constante, invisible y devastadora. Mientras el mundo lo veía como un dios del escenario, él se sentía atrapado en su propio mito. Su muerte oficial habló de asfixia tras una sobredosis, pero la historia real es más incómoda. Aquella noche final no fue simplemente un accidente. Fue el resultado de años de excesos, agotamiento emocional y decisiones impulsadas por el miedo. Jimi no solo luchaba contra las drogas, luchaba contra las expectativas imposibles. Su entorno celebraba al ícono, pero ignoraba al hombre frágil detrás del sonido. Cada concierto era una descarga eléctrica, pero cada noche lo dejaba más vacío. La industria exigía más discos, más giras, más ruido. Jimi empezaba a sentir que ya no se pertenecía a sí mismo. Había creado un lenguaje musical nuevo, pero había perdido la voz interior. Algunos testigos hablaron de una tristeza que él ya no intentaba ocultar. Otros recordaron silencios largos, miradas perdidas y un cansancio que no era físico. Su muerte, a los 27 años, lo colocó en una lista maldita que nadie quiere integrar. Pero reducirlo a ese número es una forma cómoda de no hacer más preguntas. ¿Qué ocurrió realmente en esas últimas horas? ¿Fue solo una tragedia por exceso o una huida inconsciente? ¿Quién estaba con él y quién decidió mirar hacia otro lado? Esta no es solo la historia de cómo murió Jimi Hendrix. Es la historia de cómo el mundo consumió a un genio hasta dejarlo sin aire. Una verdad incómoda que muchos prefieren no recordar. Porque detrás del mito, hubo un final que nadie quiso escuchar. Para entender lo que rodeó los últimos días de Jimi Hendrix, es necesario volver a la época que lo vio nacer como ícono. Finales de los años 60, un mundo en ebullición, guerras televisadas, juventudes rebeldes y una música que ya no quería ser complaciente. Hendrix apareció como un relámpago en ese caos cultural, redefiniendo el papel de la guitarra eléctrica y rompiendo todas las reglas conocidas. No era solo un músico talentoso, era un fenómeno que encarnaba libertad, riesgo y provocación. Nacido en Seattle, Jimi creció entre carencias económicas y una infancia emocionalmente inestable. La guitarra se convirtió en su refugio y, más tarde, en su arma. Tras años tocando como músico de acompañamiento, su talento explotó en Europa, donde fue comprendido antes que en su propio país. Londres lo adoptó como un profeta del sonido nuevo. Allí, en pocos meses, pasó del anonimato a encabezar festivales y llenar estadios. Su música no solo se escuchaba, se sentía. Distorsión, feedback y solos incendiarios que parecían improvisados, pero escondían una sensibilidad poco común. Hendrix no tocaba la guitarra, luchaba con ella y la hacía hablar. Ese estilo visceral lo transformó en un símbolo de su generación. Sin embargo, el mismo entorno que lo elevó comenzó a devorarlo lentamente. La industria musical de la época no estaba preparada para alguien como él. Managers, productores y sellos veían a Jimi como una máquina de éxitos, no como un artista en búsqueda. Las giras eran interminables, las entrevistas constantes y el descanso inexistente. A pesar del dinero y la fama, su control creativo era limitado y eso lo frustraba profundamente. Hendrix quería explorar nuevos sonidos, pero el sistema exigía repetir la fórmula. En paralelo, su vida personal se volvía cada vez más caótica. Relaciones inestables, amistades interesadas y un círculo cercano donde las drogas eran parte del paisaje cotidiano.
Lo que al principio parecía una extensión de la libertad artística terminó convirtiéndose en una trampa peligrosa. Las pastillas y otras sustancias ya no eran solo recreativas, eran una vía de escape frente al agotamiento emocional. La prensa construyó una imagen de exceso permanente. El guitarrista salvaje, impredecible y siempre al límite. Pero detrás de esa narrativa había un hombre introspectivo, inseguro y cada vez más cansado de su propio personaje. En privado, Jimmy hablaba de retirarse, de desaparecer un tiempo, incluso de cambiar de rumbo musical. Sentía que el público quería una versión de él que ya no reconocía. A finales de 1969 y principios de 1970, la tensión se hizo evidente. Conflictos legales con su antiguo manager, problemas financieros inesperados y una presión constante por cumplir contratos. Aunque seguía ofreciendo conciertos memorables, su energía se resentía. Algunos cercanos notaron cambios en su humor, episodios de ansiedad y una dependencia creciente de los sedantes para dormir. Londres, la ciudad que lo había impulsado al estrellato, también sería el escenario de su caída. Allí buscó descanso, pero encontró más confusión. En lugar de silencio, había fiestas. En lugar de cuidado, había negligencia. La combinación de cansancio extremo y consumo descontrolado comenzó a dibujar un final inevitable. No se trataba de una sola noche trágica, sino de un proceso acumulativo. El contexto de su muerte no puede separarse de esta época de excesos normalizados y de una industria que miraba hacia otro lado. Hendrix no cayó de repente, fue empujado lentamente hacia el abismo. Y mientras el mundo celebraba al genio, nadie parecía dispuesto a proteger al hombre que estaba detrás del mito. El ascenso de Jimi Hendrix fue tan vertiginoso que apenas dejó espacio para respirar. En el escenario, su presencia era hipnótica, casi peligrosa. Cada concierto parecía una ceremonia donde el público asistía a algo irrepetible. La guitarra ardía, literalmente y en sentido figurado, mientras él empujaba el sonido más allá de lo permitido. Sin embargo, fuera de las luces, comenzaba una historia muy distinta, silenciosa y cada vez más oscura. El primer gran quiebre llegó cuando Hendrix empezó a sentir que había tocado el techo creativo antes de tiempo. Tras el impacto de sus primeros discos y actuaciones legendarias, la expectativa se volvió insoportable. Cada nuevo show debía superar al anterior. Cada álbum debía reinventar la música otra vez. Esa presión constante generó una ansiedad profunda que Jimi no sabía cómo manejar. La improvisación, su mayor virtud artística, se transformó en caos emocional. En medio de ese torbellino apareció el evento inicial que cambiaría todo, el agotamiento extremo. Las giras interminables por Estados Unidos y Europa no daban tregua. Dormía mal, comía poco y dependía cada vez más de sustancias para mantener el ritmo. Lo que comenzó como una ayuda ocasional terminó siendo una necesidad diaria. El uso de pastillas para dormir se volvió habitual, especialmente después de conciertos donde la adrenalina no le permitía descansar. El entorno tampoco ayudaba. Managers y colaboradores priorizaban contratos y beneficios antes que su bienestar. Nadie quería detener la máquina. Cuando Hendrix mostraba dudas o hablaba de parar, la respuesta era siempre la misma: un concierto más, una gira más, un último esfuerzo. Ese fue el comienzo del conflicto interno. Jimi sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida, atrapado entre lo que deseaba crear y lo que el mundo exigía de él. A finales de los 60, los rumores empezaron a circular. Algunos hablaban de comportamientos erráticos, otros de depresiones profundas. La prensa sensacionalista amplificó cualquier gesto extraño, alimentando la imagen del genio autodestructivo. Pero pocos se preguntaron por qué estaba ocurriendo. Hendrix ya no confiaba en casi nadie. Se sentía vigilado, manipulado y, en ocasiones, traicionado. Esa desconfianza lo aisló aún más. El escándalo no fue un solo evento, sino una suma de pequeñas fracturas.
Problemas legales con su antiguo manager, disputas económicas inesperadas y contratos confusos drenaron su energía mental. A pesar del éxito, su situación financiera no era tan sólida como muchos creían. Ese contraste entre la imagen pública de riqueza y la realidad privada aumentó su frustración. Para alguien tan sensible, esa incoherencia resultaba devastadora. El clímax de esta etapa llegó con la sensación de estar atrapado en un personaje que ya no le pertenecía. En el escenario seguía siendo brillante, pero su mirada parecía distante. Algunos músicos que tocaron con él notaron cambios claros, improvisaciones más largas, silencios extraños y una tensión constante antes y después de los conciertos. Jimmy estaba luchando consigo mismo, intentando encontrar una salida que no supiera cómo construir. Las consecuencias comenzaron a manifestarse físicamente. Insomnio crónico, cambios de humor y una dependencia cada vez mayor de los sedantes. Las noches se volvieron confusas, mezclando cansancio, alcohol y pastillas. Nadie estableció límites. Nadie le dijo basta. En ese contexto, cada decisión impulsiva tenía un peso mayor del que parecía. El riesgo ya no estaba solo en la música, sino en su propia supervivencia. Hendrix habló en privado de desaparecer un tiempo, de grabar música lejos del circuito comercial, incluso de mudarse para empezar de nuevo. Pero esos planes nunca se concretaron. Siempre había una obligación más urgente, una expectativa ajena que cumplir. El evento inesperado no fue un accidente puntual, sino la incapacidad de detenerse a tiempo. Así, el ascenso glorioso comenzó a transformarse en una cuenta regresiva silenciosa. El mundo seguía aplaudiendo, pero Jimmy ya no escuchaba ese aplauso como antes. Para él, cada día era una batalla entre el genio creativo y un hombre agotado que solo quería descansar. Y en esa lucha desigual, las consecuencias estaban cada vez más cerca de volverse irreversibles. Las últimas horas de Jimi Hendrix no estuvieron llenas de ruido ni de música. Estuvieron marcadas por el silencio, la confusión y una soledad incómoda. Aquella noche en Londres, Jimmy no era el ídolo que dominaba multitudes, sino un hombre agotado que buscaba dormir. Lo que parecía una decisión inofensiva terminó sellando su destino. La combinación de pastillas para descansar y un cuerpo exhausto creó una situación que nadie supo o quiso detener. El evento clave ocurrió lejos de los escenarios. En una habitación cerrada, sin médicos ni amigos atentos, Hendrix perdió el control. No hubo una despedida consciente ni una confesión final al mundo. Solo una cadena de negligencias, decisiones impulsivas y una falta alarmante de cuidado. La versión oficial habló de asfixia tras el consumo excesivo de medicamentos. Sin embargo, esa explicación nunca logró silenciar todas las dudas. El escándalo surgió inmediatamente después. ¿Por qué estaba solo? ¿Quién debía vigilarlo? ¿Por qué nadie reaccionó a tiempo? Personas cercanas ofrecieron relatos contradictorios. Algunos afirmaron que Jimmy estaba tranquilo, otros recordaron una noche caótica. Las versiones se cruzaron, los detalles no coincidían y la verdad comenzó a diluirse entre rumores. Esa falta de claridad alimentó teorías incómodas que aún hoy persisten. El conflicto interno de Hendrix alcanzó aquí su punto máximo. Durante semanas había mostrado señales claras de agotamiento emocional. Amigos recordaron conversaciones donde expresaba miedo, cansancio y una sensación constante de estar perdido. No hablaba de muerte, pero sí de huir, de desaparecer del foco público. Esa fragilidad contrastaba brutalmente con la imagen agresiva y poderosa que proyectaba en escena. Momentos detrás de cámaras revelan a un Jimmy distinto. Tímido, reflexivo, incluso inseguro. Leía poesía, dibujaba y hablaba de música como si fuera un lenguaje espiritual. Esa sensibilidad profunda no encontraba espacio en un entorno dominado por excesos y expectativas comerciales. Cuando necesitó ayuda real, solo encontró distracciones temporales. Las pastillas no eran una fiesta,
eran una anestesia emocional. El clímax emocional llegó con la reacción del mundo. Los medios anunciaron la noticia con titulares impactantes. El genio muerto a los 27 años. El mito que se apaga demasiado pronto. Pero pocos hablaron de responsabilidad. El público lloró, la industria lamentó la pérdida, pero nadie asumió su parte. Hendrix fue convertido inmediatamente en leyenda, una forma conveniente de evitar preguntas incómodas. Las consecuencias fueron profundas. Su muerte consolidó la imagen romántica del artista maldito, pero también dejó una herida abierta en la música. Muchos músicos comenzaron a hablar, en voz baja, del precio real del éxito. Sin embargo, el sistema no cambió. La historia de Jimmy se repitió con otros nombres y otros rostros. Él se convirtió en advertencia, aunque rara vez fue escuchado como tal. Hoy, al revisar esos últimos días, la verdad oscura no es solo cómo murió. La verdad es que fue dejado solo en el momento más vulnerable. No por falta de fama, dinero o talento, sino por una industria incapaz de cuidar a quienes la sostienen. Jimi Hendrix no cayó en un instante. Fue empujado lentamente hacia un final que pudo haberse evitado. Y ese es el recuerdo más incómodo de todos. Desde la perspectiva del canal, la historia de Jimi Hendrix va mucho más allá del mito del genio autodestructivo. Durante décadas se ha repetido la narrativa cómoda, un talento inmenso que no supo manejar los excesos. Sin embargo, esa versión simplificada ignora factores clave que merecen una mirada más honesta y profunda. Hendrix no fue solo víctima de sus decisiones personales, también fue producto de un sistema que explotaba la creatividad sin ofrecer protección real. Uno de los mayores mitos es que Jimi vivía feliz dentro del caos. La imagen del músico salvaje, siempre al límite, ha sido exagerada por la cultura popular. Testimonios cercanos muestran a un hombre introspectivo, sensible y muchas veces abrumado por su propio éxito. No buscaba destruirse, buscaba escapar de una presión constante que no sabía cómo gestionar. La falta de apoyo emocional y profesional fue tan peligrosa como cualquier sustancia. Otro secreto poco discutido es el control limitado que tenía sobre su carrera. Aunque parecía libre en el escenario, fuera de él estaba rodeado de contratos, conflictos legales y decisiones tomadas por otros. Esa contradicción generó una frustración silenciosa. Hendrix quería evolucionar musicalmente, explorar nuevos sonidos y colaborar sin restricciones. En cambio, se vio atrapado repitiendo una fórmula que el mercado consideraba rentable. Esa jaula invisible terminó pasando factura. El canal considera importante cuestionar también el papel del entorno cercano. No todos a su alrededor actuaron con mala intención, pero sí hubo una normalización peligrosa del agotamiento y el consumo. Cuando un artista expresa cansancio extremo, la respuesta no debería ser una pastilla más o un concierto adicional. En el caso de Hendrix, esas señales fueron ignoradas o minimizadas. La tragedia no fue inevitable, fue previsible. Existe además una romantización dañina de su muerte. Convertir su final en parte del Club de los 27 ha desviado la atención del problema real. No se trató de destino ni de maldición. Se trató de negligencia, presión y soledad. Al repetir esa narrativa, se corre el riesgo de justificar un modelo que sigue afectando a artistas actuales. La genialidad no debería ir acompañada de sacrificio extremo. Desde esta visión, Jimi Hendrix representa tanto una cima creativa como una advertencia. Su legado musical es indiscutible, pero su historia personal revela grietas profundas en la industria del entretenimiento. El talento fue celebrado, pero el ser humano fue descuidado. Esa es la verdad incómoda que muchos prefieren no enfrentar. Ahora, la pregunta queda abierta para el público. ¿Vemos a Hendrix como un héroe trágico o como una víctima de un sistema voraz? ¿Seguimos aplaudiendo el mito o empezamos a cuestionar las condiciones que lo crearon? Cada oyente, cada espectador, tiene su propia respuesta.
pero entender los mitos y secretos detrás de su historia nos obliga a mirar más allá del escenario y escuchar lo que el ruido ocultó durante demasiado tiempo. Cuando el eco final se apaga, lo que queda de Jimi Hendrix no es el estruendo, sino el silencio. Un silencio cargado de preguntas, recuerdos y una sensación amarga de lo que pudo haber sido. Su historia no termina en una habitación de Londres, termina cada vez que alguien escucha una nota suya y siente algo imposible de explicar. Hendrix no fue solo un músico brillante, fue una emoción cruda convertida en sonido. Con el paso de los años, su figura se ha vuelto casi mítica. La imagen del guitarrista incendiando su instrumento sigue fascinando a nuevas generaciones. Pero más allá del espectáculo, su verdadero legado está en la forma en que cambió la relación entre el artista y su arte. Jimi demostró que la guitarra podía llorar, gritar y susurrar verdades incómodas. Abrió caminos que aún hoy siguen siendo explorados. Sin embargo, la nostalgia que rodea su nombre no es solo admiración, también es melancolía. Escuchar su música implica recordar que ese talento descomunal tuvo un tiempo limitado. Cada grabación parece contener una urgencia invisible, como si supiera que no había margen para después. Esa intensidad es parte de su magia, pero también de su tragedia. Hendrix vivió rápido porque el mundo no le permitió vivir despacio. Su impacto cultural va más allá del rock. Influyó en la moda, la actitud y la manera de entender la libertad creativa. Para muchos, fue la prueba de que no existen reglas fijas cuando el arte es auténtico. Pero también dejó una lección silenciosa: el genio necesita cuidado, no solo aplausos. Esa enseñanza suele perderse entre homenajes y discursos grandilocuentes. Hoy, décadas después, su música sigue sonando actual. No como una reliquia, sino como una presencia viva. Cada riff recuerda que alguien se atrevió a romperlo todo sin saber cómo reconstruirse. Esa contradicción lo hace humano, cercano, incluso frágil. Hendrix no fue perfecto, y precisamente por eso sigue siendo relevante. Hay historias que nunca se contaron del todo. Detalles que quedaron enterrados bajo el mito y la leyenda. Pero ahora conoces algo más que una fecha de nacimiento y una de muerte. Conoces la carga emocional detrás del talento, el precio oculto del éxito y la nostalgia que aún vibra en cada acorde. Porque algunas voces no se apagan cuando el cuerpo desaparece. Solo cambian de forma. Y la de Jimi Hendrix sigue flotando en el aire, recordándonos que la grandeza puede ser eterna, pero la vida, incluso la de los genios, es terriblemente frágil.